Hola, hola. Hace un tiempo hice un vídeo sobre literatura distópica, pero como no solo de distopías vive el hombre, hoy voy a hacer lo contrario, hablar de una de las principales obras de la literatura utópica. El libro se llama Utopía, término que significa lugar que no existe y que fue creado por el mismo autor de esta obra, Tomás Moro. Este señor ocupó, entre otras cosas, un puesto muy relevante dentro de la política inglesa del siglo XVI y fue uno de los consejeros más cercanos a Enrique VIII, pero como otros muchos personajes que rodeaban a este monarca, acabó perdiendo la cabeza literalmente. También fue gran amigo de uno de los eruditos más renombrados de la época, Erasmo de Rotterdam, de cuyo libro Elogio de la locura ya he hecho otro vídeo. Según palabras del propio Erasmo, Moro fue en Inglaterra uno de los protectores más activos y más lúcidos de las letras y de las artes. Utopía fue escrito entre 1509 y 1516, siendo contemporáneo del Príncipe de Maquiavelo, y se reconocen en él influencias tanto de las ideas de la República Ideal según Platón como de la Ciudad de Dios de San Agustín. Este libro sirvió de base para obras utópicas posteriores, con el trasfondo de su crítica social revolucionaria. Se puede ver como una especie de comunismo renacentista, con la salvedad de que en este caso se trata de preservar la libertad humana individual. Esa colectividad es el resultado de las acciones individuales de sus componentes, que reman en la misma dirección, pero luego tienen la libertad de dirigir su propia vida como deseen en cuanto a temas de ciencia, cultura, política, etc. De hecho, se busca la libertad del cuerpo y del espíritu para todos los ciudadanos. Utopía se divide en dos partes. En el libro 1 comenta todo lo que hace al mundo actual alejarse de lo que se considera un mundo ideal. Empieza diciendo que los príncipes se suelen ocupar más de los temas militares y de conquistar nuevos territorios con buenas o malas artes que de gobernar sabiamente los que ya tienen. También que hay quien, ante la falta de argumentos, replica que así es como se hicieron siempre las cosas, pero que aunque hay que saber ver lo bueno que nos han legado nuestros antepasados, también hay que saber ver lo que no es tan bueno y hay que modificar. Se pasa a criticar que se imponga la pena capital a simples ladrones, y se hace notar que además ni siquiera acaba siendo disuasoria, ya que el que tiene hambre debe seguir robando. Y que sería mejor tratar de lograr que todo el mundo tuviese un medio de vida para que así nadie se viese en la obligación de delinquir. También se pone el foco sobre los nobles que se dedican a explotar a los que ocupan sus tierras hasta dejarlos secos, y se rodean de vagos que no saben hacer nada, que cuando el señor muere y son despedidos se dedican a ir por ahí delinquiendo para poder subsistir. De esta forma, se habla de la distopía que vive Inglaterra como consecuencia de la soberbia, la avaricia y la falta de honradez de los estamentos privilegiados, el monarca, los nobles, el clero y los mercaderes, teniendo como consecuencia que los campesinos se vean expulsados de sus tierras y obligados a delinquir para poder sobrevivir. Se genera así un desorden económico y social que solamente favorece a unos pocos, creando un oligopolio. En el libro 2 pasa a contar lo que es la vida en la isla imaginaria de Utopía, planteando las bases de lo que sería un esquema ideal de convivencia en el que no hay intereses particulares y se toma como interés propio el patrimonio público, de forma que todo se distribuye con equidad y que, aunque nadie posee nada, todos sin embargo son ricos. Esto se deriva del hecho de que se basa en un orden económico en el que las clases sociales y la propiedad privada se consideran el origen de todos los males, de forma que dejan de existir y los bienes se comparten entre todos los habitantes de la comunidad. Cada año se reúnen en su capital tres ancianos de cada ciudad para tratar los problemas de la isla. Por otro lado, cada población tiene asignada una determinada extensión de terrenos cultivables y ninguna tiene ansias de ampliar sus territorios. En medio de los campos hay casas que las diferentes familias van ocupando por turnos, ya que van pasando del campo a la ciudad y viceversa. De esta forma, nadie se ve obligado a realizar las duras tareas del trabajo en el campo durante demasiado tiempo mientras otros viven cómodamente en la ciudad. Se producen cantidades superiores a las necesarias para el consumo y el excedente se reparte si es necesario entre los países vecinos. Cuando es tiempo de cosecha, los que están en el campo hacen saber a los funcionarios las necesidades de mano de obra para recoger todo en un día y así se recoge de forma rápida entre todos. En cuanto al gobierno, cada grupo de 30 familias elige a un magistrado, que haría las veces de senador, y entre todos ellos eligen al príncipe de entre cuatro nominados por el pueblo que va a gobernar la ciudad. Este puesto es vitalicio mientras no haya sospechas de que este príncipe aspire a convertirse en un tirano, y los magistrados se van renovando cada año. Estos magistrados se reúnen con frecuencia para tratar los asuntos públicos y los conflictos que puedan surgir entre particulares. Por otro lado, se aseguran de no tomar decisiones a la ligera, y hay mecanismos para impedir que los decisores acaben implantando un sistema de gobierno tiránico que conspire contra el pueblo.
En algunos tipos de asuntos importantes se pospone la decisión hasta al menos el día siguiente de su planteamiento, para así evitar tomar decisiones incorrectas en caliente. Con respecto a la ocupación profesional, aparte de la agricultura por la que todos deben pasar, cada uno tiene su oficio propio, tanto los hombres como las mujeres. Cada uno puede desempeñar el oficio que más le agrade. El trabajo de los magistrados es también velar porque nadie sea un vago y se escaquee del curro, pero las horas de trabajo, que también están reguladas, son solamente de 6 al día y el resto de horas cada uno las puede dedicar a lo que le apetezca. Solo se libran de los trabajos manuales, eso sí, los magistrados y aquellos dedicados al estudio de las ciencias y de las letras. La idea es que haya pocas horas de trabajo, sin embargo, para que se cumpla el fin esencial de que todos los ciudadanos tengan garantizado su libertad interior y el cultivo de su espíritu, pues se considera que en esto consiste la verdadera felicidad. En otro orden de cosas, todos visten de forma semejante, solo diferenciándose la ropa de los hombres y de las mujeres, así como de los casados y de los solteros. Está establecido también el número de personas aproximado que debe tener cada familia y ciudad, de forma que si sobran en unas se traspasan a otras. Si un pueblo, dueño de un suelo que no usa, se niega a cedérselo a otro que sí que lo necesita para poder alimentarse, esto se considera un motivo justificado para declararle la guerra. En el centro de las ciudades hay un mercado con todo tipo de cosas al que cada padre de familia va a buscar lo que necesita sin tener que pagar nada por ello. Con respecto a los servicios públicos, los enfermos son atendidos en hospitales públicos y hay unos comedores en los que se prepara comida para todas las personas, siendo igual para todos ellos, si bien las mejores porciones se reservan para los ancianos. En cuanto a la riqueza, no dan un valor especial a metales como el oro o la plata, sino que valoran más aquellos que se pueden usar para más cosas que como mero ornamento, como el hierro. De hecho, detestan la idea de rendir tributo a los ricos solo por el hecho de serlo. Los utopianos son un pueblo que también incurre en reflexiones filosóficas sobre el bien y la felicidad, y consideran que esta, e incluso la virtud, recae fundamentalmente en el placer, siempre que éste sea bueno y honesto. También piensan que la naturaleza invita a todos a ayudarse mutuamente y que uno no debe buscar su beneficio en detrimento de otros. Por esto consideran que se deben cumplir escrupulosamente los pactos privados y también las leyes que regulan el reparto de los bienes. Sobre la esclavitud, los únicos que son sometidos a ella son los condenados por algún crimen, particularmente si son de origen extranjero, así como los trabajadores pobres de países vecinos, a los que se trata con toda humanidad. Tienen muy pocas leyes, pero que aplican de forma muy efectiva debido a la buena organización del pueblo. Además, carecen de abogados, de forma que cada ciudadano debe llevar y defender su causa ante el juez por sí mismo. Abominan la guerra, considerándola bestial, aunque ninguna bestia recurre a ella con tanta asiduidad como el ser humano. Aun así, tanto los hombres como las mujeres son adiestrados para estar preparados en caso de que fuese necesario. Lamentan una victoria lograda con sangre y para ellos es mucho más glorioso hacerlo mediante la habilidad y el engaño. Se habla también de otras características de los habitantes de Utopía, como su carácter afable, alegre, lleno de ingenio y amante del ocio, así como de su estilo de vida y sus costumbres, como erigir estatuas a personas virtuosas, cuidar de la belleza natural sin recurrir al maquillaje, su religión basada en la libertad y la tolerancia, su música, etc. Se finaliza la obra con una comparativa entre las bondades de la vida en Utopía y la realidad de los estados de la época, en los que reinan las injusticias y quien más trabaja menos consideración recibe. Mientras que los ricos y poderosos se aprovechan de su posición para mantener sus privilegios a costa del resto de la población. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Si te ha gustado ya sabes, dale al botoncito de like y suscríbete y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!